Comienza en Radio María En torno al Catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando sobre el sacerdocio en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del Catecismo. Recibid un saludo de quien os habla, el padre Mario Ortega. Nos disponemos un día más a conocer mejor nuestra fe a través de este maravilloso regalo que la Iglesia nos ha hecho con el compendio del Catecismo. Todos sabemos que los novios que se preparan para recibir el sacramento del matrimonio deben hacer un curso prematrimonial, que es organizado por las parroquias y por los movimientos de pastoral familiar. Durante algunos años tuve la oportunidad de organizar estos cursos en la parroquia donde colaboraba en la Archidiócesis de Madrid. Venían los que se casaban ese año en todas las parroquias del arciprestazgo. Recuerdo que en un solo curso pasaron por aquellos cursos prematrimoniales más de 80 parejas. Y con frecuencia veías cómo algunas venían al principio con cierto recelo, más bien por obligación que por devoción, sin saber muy bien lo que iban a recibir en las varias sesiones de que constaba el curso. Los sacerdotes dábamos sólo algunas de estas charlas, puesto que eran también varios laicos muy bien preparados los que hablaban a los novios de los distintos aspectos de la vida conyugal y familiar. Sin embargo, el curso nos permitía a los sacerdotes tener un trato cercano y cordial con aquellos jóvenes que se preparaban para el matrimonio y que generalmente iban sintiéndose día a día con más confianza y receptividad. Iban conociendo poco a poco la maravillosa enseñanza cristiana sobre el matrimonio y la familia. Una de aquellas parejas, de las que al principio parecía más indiferente a lo que escuchaban, al terminar el curso dijo que quería hablar con nosotros, los sacerdotes. Lo primero que pensé es que se trataba de alguna duda o incluso de alguna queja del curso. Pero por el contrario, lo que nos manifestaron fue un sincero agradecimiento y sobre todo se me quedó grabada la siguiente frase. Durante este mes, dijeron, hemos conocido lo parecida que puede ser la misión del sacerdote a la misión que tendremos que tener nosotros como esposos y padres. Ciertamente, pienso que a aquella pareja no le faltaba razón. El sacerdote dona su vida a Dios para servir a los demás en fidelidad, formando con toda la comunidad una gran familia. Y el matrimonio, la familia, es, por su parte, esa iglesia doméstica donde se vive el amor y se transmite el amor a los demás, y de ahí a toda la sociedad. Queridos amigos, hoy comenzaremos en nuestro programa a hablar de los sacramentos del orden sacerdotal y del matrimonio, que son llamados ambos sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Son sacramentos, como veremos, para servir a la Iglesia y a la sociedad, para edificar el reino de Dios en este mundo. Sacramentos orientados a vivir la comunión de todos los cristianos entre sí y con Dios. Hoy, pues, nos centraremos en las preguntas de la 321 a la 324, que dicen así. ¿Cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión? ¿Qué es el sacramento del orden? ¿Por qué se llama sacramento del orden? Y por último, ¿cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación? La vida cristiana, desarrollada gracias a los sacramentos, que nos hacen vivir la fe, la esperanza y la caridad, no se reduce a la búsqueda individualista del encuentro con Dios, sino que hace vivir a cada fiel cristiano en familia, en comunión. Para ir hacia Dios, el cristiano tiene que cumplir una misión en este mundo, una misión de servicio,
de amor hacia el prójimo. La estructura sacramental de la Iglesia manifiesta esta apertura a la comunión con los demás y al servicio de la caridad, y lo hace precisamente con estos dos sacramentos que llamamos así, sacramentos al servicio de la comunidad. Nos lo enseña así la pregunta 321 del compendio. Escuchémosla. ¿Cuáles son los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión? Dos sacramentos, el orden y el matrimonio, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia. Al servicio de la edificación del pueblo de Dios, contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. Recordemos cuáles eran los dos anteriores grupos de sacramentos. Primero, los sacramentos de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, que hacen nacer y crecer en nosotros la vida de la gracia, que encuentra su mayor expresión en la comunión eucarística. Y segundo, los sacramentos de la curación. Recordemos la penitencia o confesión y la unción de enfermos, que reparan las heridas causadas por el pecado y nos dan fuerzas en nuestro caminar hacia Dios. El orden y el matrimonio, los dos sacramentos que nos quedan, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, como hemos escuchado. Es decir, capacitan al cristiano para una misión a la que es llamado, una vocación recibida de Dios, el camino particular de cada uno, camino de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Los sacramentos de la iniciación fundamentan la vocación de todo cristiano, que es la santidad. Todo cristiano, sin excepción, está llamado a ser santo, a amar como Cristo amó. Está consagrado a Dios y goza del llamado sacerdocio común o sacerdocio ministerial. Y además, todo discípulo de Cristo, sin excepción, tiene que anunciar a Cristo, tiene que evangelizar el mundo. Esta es, pues, la vocación común que nos une a todos, sacerdotes, consagrados, laicos, casados y solteros, hombres y mujeres, jóvenes y menos jóvenes. El principal deber de un cristiano es la santidad, la salvación personal. Los sacramentos del orden y del matrimonio están orientados, sin embargo, a la salvación de los demás. Contribuyen, como no, a la salvación propia, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. He leído ahora textualmente del Catecismo Mayor, en el número 1534. Para ello, los fieles que son llamados al orden sacerdotal recibirán una consagración especial, para, en el nombre de Cristo, ser los pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios, según leemos textualmente en el documento del Vaticano II Lumen Gentium, en el número 11. Y por su parte, los esposos cristianos son también fortificados y como consagrados, sigue diciendo el concilio, para los deberes y dignidad de su estado, por este sacramento especial. Es la cita textual de Gaudium et Spes número 48. Es necesario, para vivir una comunión auténtica y fructífera en la Iglesia, no olvidar esta unión que hay entre el orden sacerdotal y el matrimonio, porque constituyen, junto con la vida consagrada, las vocaciones paradigmáticas dentro de la Iglesia. No se puede entender la Iglesia sin esta unidad fundamental entre pastores y fieles, porque unos y otros reciben a través de los sacramentos la misión de colaborar en la comunión de todos los miembros del cuerpo místico, unidos a la cabeza que es Cristo. Es muy hermoso ver cómo el testimonio de fidelidad de un sacerdote a su vocación, a la Iglesia, a su parroquia, a sus fieles, que son como sus hijos espirituales, iluminará al matrimonio, que debe vivir esa misma fidelidad conyugal y el amor incondicional a los hijos. Y del mismo modo, la fidelidad del matrimonio será una gran luz para el sacerdote, haciéndole comprender mejor su vocación, que es igualmente
un desposorio con Cristo y con su Iglesia. Más aún, la misión de la Iglesia no sólo corresponde a los ministros sagrados, sino también, de un modo especial, a los matrimonios que reciben este sacramento para servir a la Iglesia y a toda la sociedad, mostrando el amor de Dios en Cristo. Luego vemos la unión que hay entre estos dos sacramentos y cómo por ello son llamados verdaderamente sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Pero llega ahora el momento de nuestra primera pausa de acompañamiento musical. Recordamos a nuestros oyentes que hemos comenzado a hablar del tercer grupo de sacramentos, los conocidos como sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, el orden sacerdotal y el matrimonio. Y nos centraremos ahora en el primero, que nos ocupará las sucesivas preguntas del compendio. La primera de ellas es la número 322, que escuchamos a continuación. ¿Qué es el sacramento del orden? El sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Cristo fundó su Iglesia sobre los apóstoles. Recordemos aquel momento en Cesarea de Filipo en el que, después de confesar su fe en él, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo,
Pedro recibió una promesa muy clara del Señor: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Antes había elegido a los 12 para que estuvieran con él, recibiendo su enseñanza, y luego enviarlos a predicar, según leemos en Marcos 3:14. Les explicaba el significado de las parábolas y de las palabras más misteriosas sobre el reino de Dios. Los apóstoles estaban llamados a ser las columnas sobre las que descansara toda la obra de Jesús a lo largo de la historia, la Iglesia. Reunido igualmente con ellos en la última cena, en la que instituyó la Eucaristía, les dijo: «Haced esto en conmemoración mía», es decir, les dio a los apóstoles el poder de transformar el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y una vez resucitado, les dio también el poder de perdonar los pecados, cuando les dijo, Juan 20:21, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos». Por tanto, Jesús transmitió en definitiva a los apóstoles la misión que él había recibido del Padre. Antes de ascender a los cielos, les dejó el mandato misionero: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio». Mateo 28:19. Y así lo hicieron cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. Comenzando por Jerusalén, fueron los apóstoles estableciendo comunidades cristianas por toda Palestina primero, y muy pronto también por todo el mundo conocido, hacia Oriente y hacia Occidente, hasta el extremo más occidental, hasta el final de la tierra conocida entonces, el Finisterre, llegó el apóstol Santiago, por ejemplo. Los apóstoles eran la cabeza visible de cada comunidad cristiana que era fundada. Eran los padres u obispos de esa comunidad de bautizados de una ciudad o región determinada. Conforme se extendió la Iglesia, los apóstoles vieron la necesidad de tener colaboradores de la misión confiada por Cristo. Y así ellos transmitieron el poder y la misión que el Señor les había otorgado. Lo hacían, como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, mediante la imposición de las manos, es decir, el sacramento del orden, el acto litúrgico en el que el Espíritu Santo desciende sobre el ordenado y le confiere la capacidad de realizar la misión encomendada a los apóstoles, según los 3 grados del sacramento, que como veremos son el episcopado, el presbiterado y el diaconado, obispos, presbíteros y diáconos. Si recuerdan nuestros oyentes, en la parte del credo, en concreto cuando hablábamos del artículo de la fe, creo en la Iglesia, una santa, católica y apostólica, precisamente en esta 4ª nota, la Iglesia es apostólica, fundada sobre los apóstoles, ya analizamos todo lo referido a la institución y a la misión del ministerio apostólico. Eran, recordémoslo, las preguntas del compendio de la 179 a la 187. Por eso ahora, en la parte de la liturgia en la que nos encontramos, lo que haremos será hablar del sacramento, el sacramento del orden, o el modo de transmitirse ese poder apostólico dado por Cristo a su Iglesia hasta el final de los tiempos. Gracias a este sacramento, que se transmite a lo largo de la historia en la Iglesia, se conserva la misma estructura jerárquica que configura la Iglesia desde su fundación. Cristo quiso que su Iglesia se compusiera de pastores y demás fieles cristianos. Los pastores quedan configurados como tales mediante el sacramento del orden. ¿Y por qué este nombre de orden? Es esta precisamente la siguiente pregunta del compendio que escuchamos a continuación, la número 323. ¿Por qué se llama sacramento del orden? Orden indica un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración, ordenación, que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo.
La palabra orden puede tener varios significados. El nombre en femenino, la orden, significa un mandato, y no es este el significado al que nos referimos ahora, obviamente. Decimos el orden en masculino, el sacramento del orden. Y como acabamos de escuchar, la palabra orden en este caso significa un cuerpo. Viene de la palabra latina ordo, que en la antigüedad romana significaba un cuerpo constituido en sentido civil y sobre todo el cuerpo o grupo de los que gobiernan. Así, la tradición de la Iglesia que encontramos ya en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del Nuevo Testamento nos hablan también de 3 órdenes en la jerarquía de la Iglesia: el orden de los obispos, el de los presbíteros y el de los diáconos. También podríamos hablar de otros órdenes o grupos. Se habla así en la Iglesia también, por ejemplo, del orden de los catecúmenos, o de las vírgenes, o de los mismos esposos, o de las viudas. Pero al hablar ahora del orden sacerdotal nos referimos a estos 3 grados que hemos dicho antes: el orden de los obispos, de los presbíteros y de los diáconos. Y el entrar a formar parte de estos órdenes se llamará ordenación. Ordenación diaconal cuando uno es constituido diácono, ordenación presbiteral cuando sacerdote o presbítero, y ordenación episcopal cuando un presbítero es consagrado obispo. Es necesario que hablemos siempre con propiedad, porque esto manifestará una correcta formación cristiana. Se oye a veces decir, o hasta en los medios de comunicación, a fulanito lo van a hacer sacerdote, o le van a dar el sacerdocio. Y la forma correcta de decirlo es esta: va a recibir la ordenación sacerdotal, diaconal o episcopal, la que sea. La ordenación es una especial consagración de la persona, que es capacitada por Dios para ejercer un poder sagrado. Ojo, es una consagración de la persona por parte de Dios. La persona recibe un don singular del Espíritu Santo mediante el sacramento del orden. No se trata, pues, de una mera elección o designación por parte de ninguna persona, ni una delegación por parte de la comunidad cristiana, como pueda ser entendido en las comunidades protestantes el rol del pastor, que es un delegado de la comunidad para ejercer esa función. La ordenación, el sacramento del orden, es otra cosa. No es un poder que viene desde abajo, sino desde arriba, desde Dios, que actúa a través del sacramento. Esta consagración del hombre, que es ordenado diácono, presbítero u obispo, se manifiesta sacramentalmente a través del signo de la imposición de las manos por parte del obispo y de la oración consecratoria que se dice. Este es el signo visible de la consagración. El ordenado recibe, como hemos dicho antes, un sacramento para el servicio de toda la Iglesia, el pueblo de Dios. No es una dignidad la que recibe para ponerse por encima de los demás, sino todo lo contrario, para servir a los demás. Las dignidades en el reino de los cielos, ya lo dijo Jesucristo, el que quiera ser el primero, llevan precisamente a servir a los demás. El ordenado, nos ha recordado finalmente esta pregunta del compendio, actúa en nombre y con la autoridad de Cristo. Esto según los 3 grados diferentes que ya hemos dicho: obispos, presbíteros y diáconos, cuyas diferencias de potestad y misión iremos viendo en las preguntas sucesivas. De momento, con esta pregunta de ahora, convenía subrayar y dejar claro qué significan las palabras orden y ordenación para entender bien el sacramento del que estamos hablando. Realizamos a continuación una nueva pausa en nuestro comentario de hoy.
Para comprender bien el sacramento del orden, el compendio nos invita en la siguiente pregunta a que echemos una mirada hacia atrás, es decir, a que miremos la historia de la salvación y descubramos en el Antiguo Testamento las preciosas imágenes y signos con los que Dios fue anunciando lo que se cumpliría definitivamente en Cristo Redentor, es decir, el verdadero y único sacerdocio que salva a la humanidad. Escuchemos, pues, el número 324 del compendio. ¿Cómo se sitúa el sacramento del orden en el designio divino de la salvación? En la antigua alianza el sacramento del orden fue prefigurado por el servicio de los levitas, el sacerdocio de Aarón y la institución de los 70 ancianos. Estas prefiguraciones se cumplen en Cristo Jesús, quien, mediante su sacrificio en la cruz, es el único mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El único sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial. Como bien sabemos, todo el Antiguo Testamento está repleto de imágenes y signos que encuentran su pleno cumplimiento en el Nuevo. Recordemos cuando hablábamos del paso del Mar Rojo como signo del bautismo, o del maná bajado del desierto como prefiguración de la Eucaristía. De cada sacramento podemos ver signos y prefiguraciones en el Antiguo Testamento. Igualmente el sacramento del orden, y de una forma muy clara, ya que el pueblo elegido fue constituido por Dios como un reino de sacerdotes y una nación consagrada, leemos en Éxodo 19:6. Este sacerdocio de todo el pueblo es una imagen del sacerdocio común de todos los bautizados en la Iglesia. Pero del mismo modo aparece ya también en el Antiguo Testamento un sacerdocio, digamos, más específico. Dios escogió una de las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví, para el servicio litúrgico, según leemos al comienzo del libro de los Números. Los sacerdotes, ya se ve muy claro en el Antiguo Testamento, eran los que hacían de mediadores entre Dios y los hombres. Realizaban el culto, recogían las ofrendas del pueblo con las que se ofrecían los sacrificios a Dios. Este sacerdocio antiguo, anterior a Cristo, no podía realizar la salvación plena, y por esto se tenían que repetir sin cesar los sacrificios. El único sacrificio definitivo, el que logrará la salvación plena, será el obrado por Cristo con su muerte y resurrección. Por eso decimos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto lo explica muy bien la carta a los Hebreos. Hay otras claras prefiguraciones del ministerio ordenado, por ejemplo, el sacerdocio de Aarón, o la institución de los 70 ancianos que Moisés reunió y, rezando, descendió sobre ellos el espíritu de profecía. La Iglesia reconoce en todas estas imágenes del Antiguo Testamento la mano de Dios, que ha querido revelar progresivamente lo que sería un día el sacerdocio de Cristo. El mismo ritual de la ordenación sacerdotal tiene preciosas oraciones que contienen esta idea. Por ejemplo, leo textualmente ahora: Señor Padre Santo, en la antigua alianza se fueron perfeccionando a través de los signos santos los grados del sacerdocio. Cuando a los sumos sacerdotes elegidos para regir el pueblo les diste compañeros de menor orden y dignidad para que les ayudaran como colaboradores. Multiplicaste el espíritu de Moisés comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó fácilmente un pueblo numeroso. Así también transmitiste a los hijos de Aarón la abundante plenitud otorgada a su padre. Esta es, digo, parte de la oración de ordenación de los presbíteros que se recoge en el ritual. Pero entre todas las figuras del sacerdocio que hay en el Antiguo Testamento, encontramos una que ya la carta a los Hebreos le dio una importancia muy especial. Se trata de un personaje llamado Melquisedec, un rey y sacerdote al mismo tiempo,
según leemos en el libro del Génesis 14, 17 y siguientes, que es definido ya ahí como sacerdote del Dios Altísimo, y que presenta como ofrenda pan y vino bendiciendo a Dios. Es un signo, pues, muy claro del sacerdocio de Cristo y de la Eucaristía, una profecía que también recoge el Salmo 110, en aquel verso que repetimos tantas veces en la liturgia, aplicándolo a Cristo. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. El cumplimiento de todas las imágenes sacerdotales del Antiguo Testamento es, pues, Jesucristo, cuyo sacrificio redentor fue realizado de una vez por todas y quedó perpetuado en el sacrificio eucarístico. Por tanto, el sacerdocio de Cristo es único. No hay otro sacerdote en realidad fuera de él. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Ya no hay muchos sacerdotes como en el Antiguo Testamento, sino el único y definitivo, Jesús. Entonces, ¿por qué hay obispos y sacerdotes?, podemos preguntarnos. Porque Cristo quiso que los apóstoles y sus sucesores participaran de su sacerdocio. Así lo dijo claramente: lo mismo que el Padre me envió a mí, así también os envío yo a vosotros. Y les dio su poder para celebrar la Eucaristía y para perdonar los pecados, además de los otros sacramentos, claro. Pero entendamos que el único sacerdote es Cristo, y los sacerdotes cristianos, obispos y presbíteros, participamos del sacerdocio de Cristo. Santo Tomás de Aquino lo decía con estas palabras muy claras: sólo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. Luego, entendamos bien esto para poder explicarlo bien, además, a quienes nos ponen la dificultad de decir que por qué existen los sacerdotes cuando el único sacerdote es Cristo. Cristo es el único, y los demás lo hacen presente en el mundo como ministros suyos, administrando los frutos de la redención que Él nos ha logrado, administración que se realiza precisamente por medio de los sacramentos. Vamos a ir finalizando nuestro comentario de hoy y lo quiero hacer recordando las palabras que el Papa Francisco nos dirigió a los sacerdotes en su primera misa crismal como obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Son 3 párrafos extraídos de dicha homilía, que contienen algunos de los puntos que hemos tratado hoy hablando del orden sacerdotal, de su prefiguración en el Antiguo Testamento, y de cómo la vocación a la que responde el sacramento del orden es principalmente una vocación al servicio de los demás, especialmente de los más pobres. Son palabras, como digo, del Papa Francisco, las que escucharemos a continuación. La vestimenta sagrada del sumo sacerdote es rica en simbolismos. Uno de ellos es el de los nombres de los hijos de Israel grabados sobre las piedras de onix que adornaban las sombreras del ephod, del que proviene nuestra casulla actual, 6 sobre la piedra del hombro derecho y 6 sobre la del hombro izquierdo. También en el pectoral estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Esto significa que el sacerdote celebra cargando sobre sus hombros al pueblo que se le ha confiado, y llevando sus nombres grabados en el corazón. Al revestirnos con nuestra humilde casulla, puede hacernos bien sentir sobre los hombros y en el corazón el peso y el rostro de nuestro pueblo fiel, de nuestros santos y de nuestros mártires, que en este tiempo son tantos. El óleo precioso que unge la cabeza de Aarón no se queda perfumando su persona, sino que se derrama y alcanza las periferias. El Señor lo dirá claramente: su unción es para los pobres, para los cautivos, para los enfermos, para los que están tristes y solos. La unción, queridos hermanos, no es para perfumarnos a nosotros mismos, ni mucho menos para que la guardemos en un frasco, ya que se pondría rancio el aceite y amargo el corazón.
Al buen sacerdote se lo reconoce por cómo anda ungido su pueblo. Esta es la prueba clara. Cuando la gente nuestra anda ungida con el óleo de alegría, se le nota. Por ejemplo, cuando sale de la misa con cara de haber recibido una buena noticia. Nuestra gente agradece el Evangelio predicado con unción. Agradece cuando el Evangelio que predicamos llega a su vida cotidiana, cuando baja como el óleo de Aarón hasta los bordes de la realidad, cuando ilumina las situaciones límites, las periferias, donde el pueblo fiel está más expuesto a la invasión de los que quieren saquear su fe. Nos lo agradece porque siente que hemos rezado con las cosas de su vida cotidiana, con sus penas y alegrías, con sus angustias y sus esperanzas. Y cuando siente que el perfume del ungido de Cristo llega a través de nosotros, se anima a confiarnos todo lo que quieren que le llegue al Señor. Rece por mí, Padre, que tengo este problema. Bendígame, Padre, y rece por mí, son las señales de que la unción llegó a la orla del manto, porque vuelve convertida en súplica, súplica del pueblo de Dios. Cuando estamos en esta relación con Dios y con su pueblo, y la gracia pasa a través de nosotros, somos sacerdotes, mediadores entre Dios y los hombres. Finaliza en Radio María En torno al Catecismo. Como resumen y complemento de lo que el padre Luis Fernando de Prada ha estado explicando sobre el sacerdocio en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer en varios sábados la reposición de unos programas en que los padres Mario Ortega y Roberto Visier expusieron cómo trata ese mismo tema el compendio del Catecismo.